No hay nada más solitario que manejar de madrugada por la carretera 57, justo después de pasar San Luis Potosí, cuando los cerros se convierten en sombras inmóviles y el único sonido es el rugido del motor mezclado con el crujir del viento seco. Esa noche, o mejor dicho, esa madrugada, yo venía manejando un tráiler doble remolque, cargado de estructuras metálicas rumbo a Saltillo. Llevaba ya más de 6 horas sin parar y los ojos se me estaban secando del cansancio. Ni el café del Oxxo de Matehuala, ni los 2 cigarros que me fumé en Cedral me ayudaron mucho. Soy trailero desde hace más de 20 años. He visto cosas, animales cruzando de la nada, luces en el cielo, sombras que parecen personas pero no lo son. Uno aprende a no detenerse, a no mirar por mucho tiempo y a no contar lo que ve. Pero esto que viví esa noche me cambió. No porque no lo pudiera explicar, sino porque fue real. Y desde entonces, cada que paso por ese tramo, rezo con los dientes apretados. Eran más o menos las 2 de la madrugada cuando vi por primera vez a la mujer. La carretera estaba vacía, como siempre a esa hora. Ni un solo vehículo en sentido contrario, ni un alma en los acotamientos. El único sonido era el retumbar constante del motor y la vibración del remolque. El cielo estaba encapotado, sin luna, sin estrellas. Apenas veía unos 10 metros al frente con las luces largas encendidas. Iba cruzando un tramo entre Huizache y el Huizachal, justo donde la carretera se aleja de la civilización y no hay señal de celular, cuando la vi al borde del camino. Estaba de pie, con un vestido blanco pegado al cuerpo y todo manchado de rojo. Tenía el cabello largo, negro, desordenado, cubriéndole parte de la cara. Levantó una mano, lenta, temblorosa, pidiendo aventón. Mi primer impulso fue seguir de largo. Nadie normal anda así en medio de la madrugada. Pero cuando pasé junto a ella, giré apenas el rostro y vi su cara. Estaba llena de sangre, como si le hubiera estallado algo en la cabeza. Pero no gritaba, no pedía ayuda. Solo me miraba con una sonrisa que se me quedó grabada. Una sonrisa amplia, grotesca, sin un solo diente. Seguí manejando sin detenerme. No soy tonto, pero sentí como si me hubieran puesto hielo en la espalda. Apreté el volante y me puse a rezar, bajito, con los labios apenas moviéndose. Entonces escuché el ruido, un golpecito seco, como si algo cayera en la caja de herramientas que tengo justo detrás de la cabina. Pensé que tal vez un bache había soltado algo, pero cuando miré por el retrovisor interior, ahí estaba, sentada en el asiento de atrás de la cabina, donde a veces duermo en viajes largos. Estaba encorvada, riéndose, tapándose la boca con una mano ensangrentada. Esa risa no sonaba humana, era seca, rota, como si saliera desde lo más profundo de su estómago. Pegué un volantazo por instinto y casi me salgo del camino. El tráiler se tambaleó, los remolques se agitaron como si fueran de papel. Frené de golpe, medio saliéndome al acotamiento. Me bajé tan rápido como pude y corrí unos metros hacia el monte, sin pensar, sin mirar atrás. Solo quería poner distancia entre ella y yo. Cuando me atreví a voltear, la cabina estaba vacía. Me quedé ahí parado como imbécil, jadeando, con el corazón como tambor. Saqué el celular, sin señal. Intenté convencerme de que había sido el cansancio, una alucinación. Me obligué a subir de nuevo, revisé todo, los compartimentos, el camarote, incluso debajo de los asientos. Nada. Volví al volante. Avancé unos 10 kilómetros más, hasta donde la carretera cruza con un pequeño tramo de curvas antes de llegar al entronque con el kilómetro 237. Me sentía medio tranquilo, casi estaba convencido de que todo había sido mi mente jugándome una mala pasada, hasta que la vi otra vez, no parada esta vez, corriendo junto al tráiler. Sí, corriendo. A esa velocidad no había forma humana de hacerlo. La mujer iba justo al lado del remolque trasero, con la cabeza girada hacia mí, esa sonrisa horrible, sin dientes, ensangrentada. Sus pies no tocaban del todo el suelo, como si flotara, y seguía riéndose.
Pisé el acelerador con fuerza, subiendo a más de 120, pero no se detenía, no se cansaba. Solo corría a mi lado, como si le diera gusto verme así, temblando de miedo. Volví a mirar el espejo, y ya no estaba afuera. Estaba sentada atrás, otra vez. No reía ahora. Me miraba con una expresión de odio tan fuerte que casi me orino encima. Los ojos se le hundían en las cuencas. Tenía la piel como de cartón mojado, cuarteada, podrida, y de su boca sin dientes salía un hilo de sangre que le manchaba el cuello. Agarré la botella de agua bendita que mi esposa me había puesto en el tablero desde hacía semanas. Ni soy muy creyente, pero ella sí. La traía porque nunca está de más. La abrí y la rocié hacia atrás, sin mirar. Escuché un chillido, como el de un animal quemándose. Luego, nada. En la siguiente caseta, en San Roberto, me detuve a pedir ayuda. No sabía qué decir. No podía contar la verdad sin que pensaran que me había metido algo o que me estaba volviendo loco. Solo dije que algo me había seguido, que necesitaba descansar. Un oficial de la Guardia Nacional me dio un café y me dejaron dormir un rato en el área de descanso. Amanecí con moretones en la espalda, como dedos marcados. No sé cómo llegaron ahí. Desde esa noche no paso por esa carretera sin llevar una cruz bendita, un frasco de agua sagrada y el rosario que me regaló una señora en Real de 14. Nunca más he vuelto a ver a la mujer, pero otros sí. He platicado con compañeros traileros que la han visto en diferentes tramos de la misma carretera, siempre en la madrugada, siempre ensangrentada, siempre con esa sonrisa sin dientes. Dicen que si te detienes, ella sube. Dicen que si la miras por el retrovisor, ya no puedes bajarla. Dicen que cuando se ríe, te está marcando. Que la próxima vez no te dejará ir. Yo, por mi parte, ya aprendí. En la 57 no recojas a nadie, aunque te parezca que necesita ayuda, aunque se vea humana, porque no lo es. Y una vez que la ves, ya nunca te olvida. La primera vez que escuché sobre la curva del kilómetro 33 fue en una de esas charlas entre traileros, allá por el retén de Estación Manuel. Estaba yo recargando un café de olla barato en una gasolinera de paso cuando uno de los viejos, un tal Chavira, soltó como al aire: la curva de la muerte. Ahí no frenas con los frenos, compa. Ahí frenas con el alma. Todos se rieron, pero él no. No sé por qué, pero esa frase se me quedó tatuada en la mente. Yo llevo más de 10 años manejando tráiler por toda la República. He cruzado de Matamoros a Tapachula, de Tijuana hasta Mérida. Y aunque me ha tocado ver de todo, desde narcos levantando gente en retenes falsos, hasta animales cruzando de noche como si no les importara morir, lo que viví una madrugada en esa curva, sobre la Ruta 85, me cambió para siempre. Todo comenzó en octubre, cuando acepté un viaje urgente desde Monterrey hacia Tampico. El cliente era uno de esos tipos de dinero que no aceptan excusas, así que a pesar del mal clima y del cansancio que traía encima, cargué el contenedor con maquinaria pesada y salí rodando pasada la medianoche. El cielo estaba nublado, sin luna, y el aire tenía ese olor seco que antecede a una tormenta eléctrica. Pasando Ciudad Victoria, las luces de la carretera empezaron a escasear. Solo los faros del tráiler y los reflejantes en los postes me acompañaban. No había música ni radio. La señal se había ido desde antes de llegar al entronque con la carretera federal 101. El silencio era tan denso que hasta el sonido del motor se sentía ahogado. Fue entonces cuando vi el letrero oxidado: kilómetro 33. Al fondo, la curva, larga, cerrada, como una lengua de asfalto que se doblaba hacia la nada. Reduje la velocidad, como siempre hacía, más por respeto a lo que no conocía que por precaución real. Y entonces ocurrió. Vi luces. Pensé primero que era otro camión, pero no. No eran faros, eran como antorchas, llamas tenues, anaranjadas, flotando a unos 2 metros del suelo.
Frené casi por instinto y comencé a reducir, encendiendo las intermitentes. Frente a mí, sobre el asfalto húmedo, comenzó a cruzar una procesión. Una fila de figuras humanas cubiertas con hábitos oscuros, capuchas largas, arrastrando los pies descalzos. No decían nada, no hacían ruido. Cada uno cargaba una vela encendida en las manos. Caminaban en silencio absoluto, como si flotaran apenas sobre el suelo. Eran por lo menos una docena. Los faros de mi tráiler los atravesaban sin proyectar sombra. No se reflejaban, no respondían, ni siquiera se inmutaron por el sonido del motor o la vibración del aire. Era como si yo no existiera para ellos. Quise tocar el claxon. Mi mano temblaba, pero algo en mí, algo muy profundo, me gritaba que no lo hiciera, que los dejara pasar, y así lo hice. Los vi cruzar lentamente la carretera, desapareciendo uno por uno al llegar al monte del otro lado. No se desvanecían de golpe, sino como si la oscuridad los tragara, como si la noche supiera qué hacer con ellos. Cuando el último desapareció, pasaron unos segundos y las luces volvieron. No las de ellos, las mías. Como si mi tráiler hubiera estado detenido en otro plano, suspendido en un segundo eterno. Avancé, tembloroso, mirando en todas direcciones. La curva terminó. Todo volvió a ser normal, o eso pensé, pero algo seguía mal. El radio del tráiler comenzó a emitir estática, aunque nunca lo encendí. Una voz ronca, como un rezo en latín o náhuatl, murmuraba frases que no entendía. Intenté apagarlo, pero los controles no respondían. El tablero parpadeó. Las luces interiores se encendieron y apagaron por sí solas. Una figura apareció por el retrovisor. Un monje, uno de ellos sentado justo en la cama detrás de mi asiento. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí. Quise frenar, girar, gritar, pero el cuerpo no me respondió. La carretera seguía, solitaria, sin final. Pasaron minutos, quizá horas. Sentía el sudor escurriendo por la espalda. Mis ojos se negaban a parpadear. Cada vez que miraba por el retrovisor, el monje seguía ahí, sin rostro, sin forma, solo oscuridad bajo la capucha. Hasta que todo terminó. Fue como si me hubieran desconectado y vuelto a enchufar. Me encontré estacionado a un costado del camino, ya en las primeras luces del amanecer. No recordaba haberme detenido, ni cómo, ni por qué. El monje ya no estaba. Bajé del tráiler, mareado, con las piernas como gelatina. Caminé unos pasos hacia la curva. En el suelo, justo en el centro del asfalto, vi marcas. Decenas de huellas descalzas, como si alguien hubiera cruzado ahí minutos antes. Eran huellas frescas, humanas, pero no había barro, ni agua, ni razón para que estuvieran ahí. Subí como pude de nuevo y arranqué. Llegué a Tampico casi al mediodía, con las manos frías y el alma hecha un nudo. No dije nada al cliente, ni a nadie. Guardé el secreto por semanas, hasta que volví a cruzar por esa ruta. Y ahí estaban, otra vez, misma hora, mismo tramo, misma procesión. Esta vez, sin detenerme, cerré los ojos y pasé despacio, sintiendo cómo la temperatura dentro de la cabina descendía hasta dolerme los huesos. No he dejado de verlos. A veces aparecen en otros lugares, en espejos, en las ventanas de moteles de paso, en mis sueños, siempre iguales, silenciosos, eternos. Cuentan los viejos del Rumbo que en el siglo XVIII un grupo de monjes benedictinos fue masacrado por negarse a entregar unas tierras a los conquistadores. Fueron enterrados vivos en algún punto de lo que hoy es la Ruta 85. Dicen que desde entonces, cada tanto, vuelven a cruzar la carretera, no para asustar, no para vengarse, sino porque jamás encontraron su descanso. Ahora, cada vez que paso por ahí, dejo una vela encendida en el tablero. No importa si es de día o de noche, no importa si hace calor o está lloviendo, porque sé que ellos me vieron, y sé que, de alguna manera, me escogieron.
A los que no han vivido en carretera, les cuesta trabajo entender cómo cambia uno con el tiempo. Las noches se vuelven más largas, el silencio se siente más denso, y hay momentos en los que, de plano, uno empieza a pensar que el asfalto tiene memoria, que recuerda cada cosa que se le ha caído encima: sangre, llanto, secretos. Llevo más de 20 años manejando tráiler en la ruta México-Querétaro y he visto de todo. Borrachos cruzando de la nada, carros volcados con familias enteras dentro, fantasmas de personas que ya no están. Pero lo que les voy a contar no es un susto cualquiera, no es una historia para niños. Esto pasó, me pasó a mí. Fue hace como 5 años, en plena temporada de lluvias, una de esas noches donde el cielo parece que se va a partir en dos y el aire huele a tierra y electricidad. Salí de la Ciudad de México como a las 9 de la noche, cargado con tarimas de papel para una imprenta en Querétaro. Había sido un día pesado y la neta ya traía el cuerpo desgastado. Para colmo, me habían mandado solo, porque el segundo operador no llegó. Antes de salir, pasé a cargar combustible a una estación cerca de Tepotzotlán. Ahí me encontré con un viejo conocido, el Chuy, trailero de Veracruz. Me preguntó si iba para el norte, y le dije que sí, que directo a Querétaro. Se me quedó viendo raro, como dudando. ¿Vas a pasar por el tramo del kilómetro 128 esta noche?, me preguntó. Pues si no hay desvío, claro. Chuy bajó la voz, como si no quisiera que lo escuchara alguien más. Dicen que anda suelto otra vez el perro del demonio. Lo han visto varios, corre al lado de los camiones por kilómetros y no se cansa. Solté una risa seca, más por el cansancio que por otra cosa. No empieces con tus cosas, Chuy. Yo nomás te digo, si lo ves, no le hables y no frenes. Pase lo que pase, no te detengas. Ya estaba acostumbrado a las supersticiones entre traileros, que si el muerto que pide ride en la madrugada, que si la niña que se aparece en los espejos, cosas así. Pero lo del perro del demonio me sonó tan exagerado que ni lo tomé en serio. Me subí al tráiler, puse mi playlist de cumbias y agarré camino. La lluvia iba y venía, a veces como llovizna tranquila, a veces como tormenta que apenas te deja ver las líneas de la carretera. Pasando Jilotepec, la autopista se empezó a poner más solitaria. En un tramo largo, donde solo se ve monte y árboles a lo lejos, empecé a sentir una incomodidad rara. No era miedo, exactamente, más bien como si el ambiente se hubiera puesto pesado. Ya sabes, como cuando entras a un cuarto donde alguien acaba de llorar. Eran las 11:45 cuando vi algo por el retrovisor lateral. Primero pensé que era un perro grande, de esos que a veces se escapan del rancho, pero conforme avanzaba el tráiler, lo seguía viendo. Justo al lado derecho, por el acotamiento, corriendo a la par del camión. Le metí un poco más de velocidad, 120, 130, y el animal no se quedaba atrás. Fue entonces cuando lo vi bien. No era un perro normal, tenía el lomo tan alto que le llegaba al parabrisas del tráiler. Su pelaje era negro, tan oscuro que parecía tragar la poca luz de los faros. Y los ojos, Dios mío, los ojos eran 2 carbones encendidos, rojos como brasa viva, pero no brillaban por el reflejo de las luces, parecía que traía fuego adentro. No ladraba, no gruñía, solo corría. Parecía disfrutarlo. Me sudaban las manos, pero no dejé de mirar el camino. Recordé lo que dijo Chuy: no le hables y no frenes. En un intento por alejarlo, activé las luces altas. El perro volteó hacia mí, no desaceleró. Me sostuvo la mirada y por un segundo, juro por lo más sagrado, sentí que se metía en mi cabeza. Escuché un zumbido, como si alguien gritara en un cuarto cerrado, y luego un pensamiento que no era mío. No estás solo aquí. Mi estómago se revolvió. Apreté el volante con fuerza, como si con eso pudiera aferrarme a lo real. Pero lo peor aún no llegaba. A la altura del kilómetro 130, el camión empezó a fallar. Las luces parpadearon, la radio soltó un ruido espantoso como de interferencia, y el motor hizo un sonido feo, como tos de anciano. Todo indicaba que se iba a apagar. Pero no frené, no quise. El perro seguía ahí,
pegado al costado derecho, tan cerca que casi podía ver cómo le vibraban los músculos al correr. Sus patas se movían como si no pisaran el suelo, como si flotara sobre el asfalto. Y entonces apareció otro, del lado izquierdo. Este era más delgado, más ágil, pero con la misma mirada encendida. Corría sincronizado con el otro, como si fueran una sola bestia dividida en dos cuerpos. Por un instante, ambos aullaron al mismo tiempo, y ese sonido no era de este mundo, era como el lamento de cientos de voces atrapadas dentro de una caverna. El miedo se me subió al pecho, y ahí supe que no podía más. Recé. Aunque tenía años sin hacerlo, solté un Padre Nuestro entre dientes, y cuando terminé, como si me hubieran escuchado, los dos animales se fueron desvaneciendo en la oscuridad, uno por cada lado. No dejaron huella, ni rastro, como si nunca hubieran estado. Llegué a Querétaro a eso de las 2:30 de la madrugada. Bajé del tráiler con las piernas temblorosas. El vigilante de la imprenta, un señor ya grande, me vio pálido. ¿Todo bien, patrón?, le conté, todavía con la voz quebrada. Lo vi palidecer también. Se persignó. Eso que vio usted, joven, lo han contado otros, pero casi ninguno lo dice en voz alta. Dicen que son los perros que custodian la puerta del otro lado. A veces se abren y se escapan. Buscan carne viva, y no a todos les perdonan la vida. Desde esa noche no volví a tomar la carretera después de las 10. Si el viaje es largo, duermo en el camión, en alguna gasolinera, y salgo con la primera luz del día. La empresa me ha ofrecido más dinero por hacer turnos nocturnos, pero no acepto. No vale la pena tentar al diablo, porque sí, estoy vivo, pero ya no soy el mismo. Ahora, cada que escucho el correr de un perro en la noche, se me hiela la sangre. No importa si estoy en casa o en una fonda junto a la carretera. No importa si es un simple chihuahueño rascando la tierra. Yo me acuerdo del sonido de sus patas corriendo al lado de las llantas. Me acuerdo de su mirada y sé que algún día volverán por mí. Nunca he sido de los que creen en fantasmas, ni en aparecidos, ni en brujas, ni en cosas que no tienen explicación. Mi vida entera la he dedicado a manejar tráiler. Conozco las carreteras de México como la palma de mi mano, y si algo he aprendido es que lo más peligroso allá afuera no son los espectros, sino los humanos. Asaltantes, halcones, falsos retenes. Eso sí da miedo. Lo demás, pues no. Eso pensaba, hasta la madrugada en que me quedé dormido manejando por la costera del Golfo. Había salido desde Villahermosa con una carga de cemento rumbo a Tuxpan. Para no perder tiempo, decidí tomar la carretera costera, bordeando Catemaco, y luego subir por el litoral. Esa ruta siempre me ha dado respeto, no por lo paranormal, sino por lo solitaria. Kilómetros de brecha entre el mar y la selva, sin gasolineras, sin casetas, sin luces. Solo tú, tu camión y el sonido constante del motor como compañía. Esa noche, cerca de las 3 de la madrugada, ya llevaba más de 14 horas manejando. Mis párpados se me cerraban solos, aunque me echaba aire en la cara, ponía música y me tomé un par de cafés de esos baratos de Oxxo que saben a cartón. Pero nada, el último tramo entre San Andrés Tuxtla y Alvarado es puro monte, una cinta negra de asfalto en medio de la nada. Sabía que debía orillarme y dormir, pero cometí el error que cometen muchos. Dije, aguanto tantito más. Y me venció el sueño. Me fui. No sé cuántos minutos pasaron, tal vez 2, tal vez 10. Pero cuando abrí los ojos, el tráiler seguía avanzando, lento, como si mis manos todavía sostuvieran el volante por reflejo. Lo primero que noté fue un sonido que no venía del motor. Un sollozo suave, como si alguien estuviera llorando bajito. Volteé hacia el asiento del copiloto. Ahí estaba, un niño. No tendría más de 6 años, vestido con un pantaloncito de mezclilla roto, sin camisa. Tenía el cabello negro, enmarañado, y los ojos llenos de lágrimas. Me miraba con una tristeza que no he podido borrar de mi memoria. Frené en seco. El tráiler se sacudió
y me jaló hacia el frente. Sentí como el corazón se me fue a la garganta. Miré de nuevo al asiento. Estaba vacío. Me bajé del camión con las piernas temblando. La oscuridad era total. Ni una lámpara, ni un coche pasando, ni siquiera luciérnagas. Solo el rumor del mar a lo lejos y el graznido de un ave solitaria. Abrí la puerta del copiloto para revisar si no había alguien escondido, aunque era imposible. Lo había visto con claridad. No había nada. Pensé que estaba alucinando. Es el cansancio, me dije. El cerebro empieza a ver cosas cuando se fuerza demasiado. Me di un par de cachetadas, caminé en círculos y me subí de nuevo al camión, decidido a seguir. Pero el miedo ya me había tomado por dentro. Encendí el motor y ahí estaba otra vez, sentado a mi lado. Esta vez ya no lloraba, solo me miraba, fijo, sin parpadear. Di un grito que me salió de las entrañas y volví a frenar en seco. Esta vez el niño no desapareció, solo bajó la mirada y con una voz apenas audible susurró: «No te duermas». Me bajé corriendo. Me alejé varios metros del camión, tropezando con la maleza. Saqué el celular. No tenía señal. Caminé hasta un montículo a la orilla del camino, levanté el brazo buscando cobertura, pero nada. Me quedé parado, respirando agitado, viendo el tráiler desde lejos, y entonces lo vi. El niño estaba asomado por la ventana del copiloto. Me temblaban las piernas. Me pregunté si debía dejar el camión y salir caminando, pero estaba a mitad de la nada. Regresar a San Andrés o avanzar a Alvarado era igual de riesgoso. No me quedaba más que subir. Cuando regresé al tráiler, ya no estaba. No dormí esa noche. Llegué a Alvarado al amanecer con los ojos rojos, sin poder quitarme la imagen del niño. Me estacioné junto a una fonda y pedí un café. Le conté a la mesera, una señora mayor con trenzas blancas, lo que había visto. No se sorprendió. «Aquí a varios les ha pasado», me dijo con naturalidad. «Dicen que ese niño aparece cuando te duermes al volante. A veces llora, a veces nomás se sienta y te ve. Pero si lo ignoras, se sube encima de ti y no te deja despertar». Me quedé helado. Esa noche me quedé a dormir en un motelito junto a la carretera. Pensé que con descanso todo quedaría atrás, pero no fue así. Las semanas siguientes, mientras seguía mis rutas por el Golfo, empecé a escuchar más historias parecidas. Un trailero en Poza Rica me contó que él también lo había visto, pero no se detuvo, lo ignoró. Horas después, se quedó dormido otra vez y despertó en una zanja, con el tráiler volcado y 2 costillas rotas. Otro, en un taller de Tampico, me dijo que el niño se le apareció fuera del camión, caminando junto al tráiler mientras él manejaba. «Pero eso fue antes de que se me muriera mi hermano», me confesó. «A veces pienso que el niño me estaba anunciando algo». Las historias se fueron acumulando, pero lo peor fue lo que me pasó hace apenas 3 semanas. Me tocó una carga desde Coatzacoalcos hasta Matamoros. Todo iba bien, hasta que pasé de nuevo por la costera, a la altura de la desviación a Sontecomapan. No había dormido bien la noche anterior. Me dije que aguantaría. Error. Sentí cómo el sueño me jalaba de nuevo. Mis párpados bajaban solos. El cuello se me doblaba. Pensé en el niño. Pensé en todo lo que me habían dicho, pero me venció. Esta vez desperté no con un llanto, sino con un grito. El chillido agudo de un niño llenó la cabina, como si estuviera siendo lastimado. Abrí los ojos, sobresaltado. El tráiler se tambaleaba en la curva, y él estaba ahí, a mi lado, retorciéndose, con las manos apretando su pecho, llorando con una angustia inhumana. «Despierta, no te duermas otra vez», gritó. Fue tan fuerte el impacto emocional que sentí como si me hubieran sacudido el alma. Detuve el tráiler en la cuneta y me eché a llorar. Lloré como un niño, igual que él. No he vuelto a manejar de noche. No puedo. Cada vez que intento hacerlo, siento la presencia del niño. No lo he visto de nuevo, pero sé que está ahí, esperando. A veces lo escucho en el zumbido del motor. Otras veces lo percibo en el retrovisor, como si su sombra se asomara por el rabillo del ojo. Una vez intenté explicarlo en redes.
Subí un video contando mi experiencia. No buscaba fama ni likes, solo advertir. Lo borré a las pocas horas. Me empezaron a llegar mensajes y fotos. Un usuario me mandó una imagen de un accidente cerca del Lerdo de Tejada. El parabrisas destrozado, el conductor muerto. En el asiento del copiloto, entre los vidrios, se notaba la silueta borrosa de un niño sentado, con la cabeza baja. Desde entonces, ya no hablo del tema con nadie. Solo lo escribo aquí, con la esperanza de que alguien lo lea y no cometa el mismo error. Si vas a manejar por la costera del Golfo, hazme caso. No te duermas, nunca te duermas, porque si lo haces, él se subirá contigo, y no todos despiertan. Nunca me ha gustado manejar de noche, menos por carretera, pero ese día no tenía de otra. Tenía que volver a Mazatlán porque al día siguiente trabajaba temprano en la central de abastos y mi jefe no quería excusas. Salí de Durango poco después de las 8, cuando el sol ya se había escondido detrás de las montañas. Me detuve en una tiendita en nombre de Dios a comprar café instantáneo y un par de burritos fríos envueltos en aluminio. La señora que me atendió, una viejita chaparrita con trenzas canosas, me dijo sin mirarme: «No se detenga en la sierra, joven, pase derecho, y si ve algo, no lo vio». Yo nomás sonreí, pensando que estaba exagerando. La gente en los pueblos siempre tiene cuentos. Pero ya desde entonces algo se me metió al cuerpo, como un nudo en la panza. Pensé que era el café. La carretera 40D, también conocida como la Espinazo del Diablo, es una obra de locos. Una mezcla de túneles, puentes larguísimos y curvas imposibles entre montañas que parecen no acabar. La neblina cae como telón después de las 10 y la señal del celular desaparece apenas entras a la sierra. No hay mucha vigilancia y de noche los tráilers apenas se cruzan de vez en cuando. El silencio es de otro mundo. Ya llevaba como 2 horas manejando cuando la vi. A un costado de la carretera, justo en un tramo donde no hay alumbrado, parado junto a un señalamiento que decía «Curva peligrosa, baje la velocidad», estaba ella, una mujer, sola, vestida de blanco. Frené de golpe, con el corazón brincando. Pensé que era una alucinación del cansancio, pero no. Estaba ahí, quieta, con un vestido largo, que parecía de encaje antiguo, como de esos que usan en las bodas tradicionales. Y en la cabeza llevaba un velo. No sabía qué hacer. Mi primer impulso fue seguir, no voltear. Pero algo me obligó a frenar del todo. Encendí las luces altas para verla mejor. No se movía, no levantaba la mano para pedir aventón, ni volteaba. Solo estaba ahí, como una estatua. Pensé que quizá alguien la había dejado ahí, o que era víctima de alguna situación, y me ganó la compasión. Di reversa lentamente hasta quedar a su altura. «¿Se encuentra bien?», grité desde el interior de mi carro. No respondió. El velo cubría su cara. Tenía las manos cruzadas frente a su cintura, una postura extrañamente formal. Me bajé, dejando las luces prendidas. La niebla se había espesado y el aire olía raro, como a tierra mojada, pero vieja, como sacada de una tumba. «Señorita, ¿necesita ayuda?». Entonces alzó la cabeza. El velo se movió apenas un poco con el viento y lo vi. Lo juro por lo que más amo. Debajo del velo no había rostro, solo un cráneo, con pedazos de piel colgando como trapos secos. Tenía un ojo todavía, blanco, lechoso, moviéndose, y me estaba mirando. Un olor a podrido me golpeó la cara, tan fuerte que casi vomito. Me congelé. Quise correr, pero no podía mover las piernas. Ella dio un paso hacia mí y algo dentro de mí gritó con fuerza. El mismo cuerpo que se había paralizado ahora reaccionaba con puro instinto. Me lancé al coche, cerré la puerta de un golpe y arranqué a toda velocidad. Atrás, en el retrovisor, vi cómo se quedaba de pie en medio de la carretera, como esperándome. No miré más, solo manejé, con el corazón reventándome el pecho. Pero no se terminó ahí. A los pocos minutos, mi estéreo se encendió solo. Comenzó a sonar una canción viejísima, de esas de trío,
con estática, como si viniera de un disco rayado. «Bésame mucho», cantaba una voz distorsionada. La apagué. Volvió a encenderse. El aire dentro del coche se volvió helado, literalmente. Mi aliento se marcaba en el parabrisas. Miré por el retrovisor otra vez, y ahí estaba, sentada en el asiento de atrás. El velo ya no cubría nada. Su cráneo, medio podrido, tenía la mandíbula colgando, la boca abierta como en una sonrisa torcida, los ojos vacíos, el vestido manchado de tierra y sangre seca, y su mano, su maldita mano huesuda, descansaba sobre el respaldo del asiento del copiloto. Frené tan fuerte que me salí del carril y estuve a punto de chocar contra la barrera de contención. Me bajé gritando, dejando las puertas abiertas. El coche se quedó encendido. Di vueltas sobre mí mismo, tratando de entender qué pasaba. Un tráiler pasó a lo lejos, tocando el claxon. El conductor me vio como loco, pero ya no me importaba. Me acerqué con cautela al coche. Ella ya no estaba, ni en el asiento trasero, ni en ningún lado, pero el olor a carne descompuesta seguía ahí. La canción seguía sonando en el estéreo. Decidí dejar el coche ahí. Tomé mi mochila y comencé a caminar por la orilla de la carretera, buscando señal en el celular. Caminé, caminé y caminé. No sé cuántos kilómetros fueron. Todo estaba envuelto en neblina. Los árboles parecían figuras deformes. Escuchaba ruidos entre los arbustos, risas apagadas, pasos, murmullos, pero nunca vi a nadie. Finalmente, una camioneta de la Guardia Nacional me recogió. Les conté lo que me había pasado. No se rieron, pero uno de ellos, un sargento canoso con cara curtida por el sol, me dijo algo que no voy a olvidar jamás. No es el primero que la ve. Cada cierto tiempo, alguien la recoge. Es la novia de la sierra. Dicen que la dejaron plantada en la iglesia de un pueblo allá por el Salto, hace más de 50 años. Se fue caminando por la carretera en plena tormenta a buscar al novio, pero nunca llegó. La encontraron muerta 3 días después, despeñada por una curva. Desde entonces, anda por aquí. Siempre pide aventón, siempre con su velo puesto. Y cuando lo levanta, me miró, serio. Nadie la ve 2 veces. Usted tuvo suerte. Les pedí que me llevaran al coche. No estaba. Solo las marcas de las llantas sobre la grava y el olor. Ese maldito olor a podrido. Al día siguiente, fui a la policía a reportar el coche como robado. No lo encontraron. Nunca. Pero a la semana, recibí una carta por correo. No tenía remitente. Solo decía, gracias por llevarme tan cerca. La próxima vez, sí me llevas hasta la iglesia. Adentro del sobre venía mi crucifijo, el que siempre colgaba del espejo retrovisor, pero estaba roto y lleno de tierra húmeda. Desde entonces no he vuelto a manejar de noche, mucho menos por la sierra. Y cuando alguien me cuenta que vio a una mujer vestida de blanco pidiendo aventón en la carretera Durango-Mazatlán, no digo nada, solo me persigno en silencio, porque yo la vi. Y no quiero volverla a ver jamás. Nunca quise contar esto en voz alta. Durante años preferí quedarme callado, dejar que el recuerdo se disolviera como polvo en la carretera. Pero ahora que ya no ruedo, que las noches me despiertan empapado de sudor y con el zumbido de ese relincho maldito en el oído, creo que es momento de soltarlo. No por redención, sino por advertencia. Esto ocurrió hace poco más de 5 años, sobre la Ruta 45, en el tramo que va de Delicias a Hidalgo del Parral, en el corazón seco y despiadado de Chihuahua. Aquella noche, la Hermandad Cuervos del Norte, mi banda, veníamos de un encuentro motero en Meoqui, donde como siempre, hubo música, chelas, carne asada y unas cuantas morras que sabían que andar en moto también es vivir al filo. Éramos 12. Bien contados. Yo iba al frente, como siempre, con mi Harley Fat Boy pintada de negro mate, con calaveras grabadas en los rines y un cuervo en el tanque, obra de un tatuador que nos debía un favor. Le seguían el Tuercas, Pantera, Lupe el Greñas, Doña Muerte, la única mujer del grupo, y el resto, puros vatos curtidos en el sol del desierto, en la mecánica,
en la vida de carretera. La noche estaba rara desde que salimos, sin luna. Las estrellas se veían lejanas, casi tímidas, como si no quisieran mirar lo que estaba por pasar. El viento traía un olor denso, como de leña mojada y azufre. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo notamos. Rodábamos a buena velocidad, unos 90 o 100 kilómetros por hora, con las luces largas encendidas y la música retumbando en los audífonos conectados al casco. A eso de las 2 de la madrugada, pasamos por un tramo donde no hay absolutamente nada. Solo desierto, nopales raquíticos, algunas piedras grandes y montículos que parecen cruces viejas, aunque uno prefiere no confirmarlo. Y ahí fue cuando lo vimos. Al principio pensé que era un incendio. Un resplandor rojo anaranjado apareció a lo lejos, justo en medio del camino. Frené un poco y todos hicimos lo mismo, bajando la velocidad. Pero no era fuego, no era humo, era un caballo. Un animal enorme, fornido, con una melena que parecía hecha de llamas vivas, como si todo su cuerpo estuviera cubierto por brasas que no se consumen. Sus ojos eran 2 carbones encendidos que parecían mirarte directo al alma. Y el aire se volvió insoportable. Me detuve en seco. Uno por uno, todos frenaron detrás de mí, formando un semicírculo frente al caballo. Nadie hablaba, nadie sacó el celular, nadie respiraba fuerte. El animal nos miró, o eso sentimos. Luego relinchó. Ese maldito relincho. No puedo describirlo del todo, pero era como si te chillaran fierros viejos dentro del cráneo, como si un trueno se desatara adentro de tus oídos y te quemara desde el tímpano hasta los dientes. Pantera se tiró de la moto gritando. Doña Muerte se cubrió los oídos con tanta fuerza que se sangró las palmas. Yo sentí que algo dentro de mí se rompía, y en un parpadeo el caballo desapareció. No corrió, no se esfumó en humo, simplemente no estuvo más ahí. El calor se disipó, el silencio volvió, pero algo se quedó con nosotros. Durante los siguientes minutos nadie decía nada. Las motos no arrancaban. A Tuercas le temblaban las manos. Lupe. El Greñas se me acercó y me dijo en voz baja: Toño, eso no era de aquí. Y no lo era. Intentamos seguir la ruta, pero la cosa se puso peor. Unos 5 kilómetros adelante, la carretera comenzó a derretirse visualmente. Lo juro, como cuando miras asfalto caliente y el aire vibra, pero esto era en la noche, no hacía calor, era algo diferente. Pantera, todavía temblando, gritó que una sombra lo seguía por el espejo retrovisor. Nos detuvimos de nuevo. Esta vez, las luces de todas las motos parpadearon al mismo tiempo y luego se apagaron. Nos quedamos en absoluta oscuridad. De pronto, en el silencio, escuchamos cascos golpeando el pavimento. 1, luego 2, luego muchos, como si una manada invisible de caballos viniera galopando hacia nosotros. Pero no se veían, solo se oían, y lo peor, el aire olía a carne chamuscada. «¡Súbanse! ¡Vámonos a la chingada!», grité como pude. Arrancamos las motos a puro huevo. Algunas no querían prender. Doña Muerte tuvo que dejar la suya y subirse conmigo. Rodamos lo más rápido que pudimos, sin mirar atrás, con la paranoia metida entre los huesos. Yo escuchaba ese relincho repitiéndose, como una canción maldita que no se te sale de la cabeza. Cuando por fin llegamos a San Francisco de Conchos, con las luces del pueblo rompiendo la oscuridad, nos detuvimos en una gasolinera cerrada. Nadie dijo nada por un largo rato. El Tuercas se hincó y vomitó. Doña Muerte lloró en silencio, mientras Pantera no dejaba de mirar hacia donde veníamos, con el casco todavía puesto. Esa fue la última vez que rodamos juntos. Un mes después, Pantera se suicidó. Se cortó las venas en la tina, pero en las paredes del baño, según dijeron los del Ministerio Público, había marcas de herraduras quemadas. Lupe el Greñas desapareció en un viaje rumbo a Ojinaga.
Solo encontraron su moto, detenida en medio del camino, con la llanta delantera fundida como si le hubieran pasado un soplete. Doña Muerte se fue al sur, a Oaxaca, buscando un brujo que la cerrara, lo dijo así. Nunca supe más de ella. Yo vendí la Harley. Me alejé de la hermandad. Me alejé del desierto. Me vine a vivir al centro de Durango, donde las calles están llenas de gente y el ruido no deja escuchar cosas que no quieres oír. Pero nada me ha servido. Cada año, en la misma fecha, escucho ese relincho en la madrugada. Cada año siento el aire pesado, como si ardiera en mis pulmones. Una vez vi la silueta del caballo reflejada en el parabrisas de un carro estacionado. No me atreví a girar. Pregunté en secreto a algunos viejos del desierto. Uno me dijo que en esa parte de la Ruta 45 hubo un rancho maldito, donde un jinete vendió su alma para jamás ser derrotado en una carrera de caballos. Pero lo traicionaron, lo mataron, y ahora su corcel busca venganza en el único lugar donde no puede ser detenido, la carretera. Otros dicen que es un guardián del infierno, que aparece solo a quienes han tentado la muerte demasiadas veces. Yo no sé qué sea, pero si algún día vas manejando por esa ruta de noche y ves un brillo naranja en el asfalto, no frenes, no te detengas, no mires al caballo, porque si escuchas su relincho completo, ya no te salvas. Te lo juro por los 12 que fuimos esa noche y por los pocos que quedamos. La primera vez que escuché del rezo fue en una fondita de Paso, a unos cuantos kilómetros de Tres Marías. Era una madrugada fría de enero y los vidrios de mi tráiler escupían vaho cada que respiraba. Había salido de la central de abasto de Iztapalapa rumbo a Cuernavaca con una carga de verduras. El cielo, como muchas otras noches en esa maldita carretera, estaba cubierto de una neblina tan espesa que parecía leche podrida. Dicen que cuando empieza a caer la neblina gruesa, la carretera no está sola. Me soltó el dueño de la fonda mientras me servía un café cargado que olía a quemado. Los que manejan de noche oyen voces, rezos en náhuatl, dentro de la cabina, como si alguien ya estuviera ahí contigo. Me reí, no por grosero, sino por cansancio. Dormía poco y comía peor. Pero su tono fue tan serio que, aunque no le creí del todo, algo se me quedó grabado. Ese silencio extraño con el que lo dijo, como si no fuera una historia para entretener, sino una advertencia. Llevaba poco más de 6 meses trabajando como trailero. Mi papá también lo fue, igual que mi abuelo. Me crié entre diésel y asfalto, así que sabía que las historias de carretera nunca faltaban. El niño fantasma en la libre a Toluca, la llorona que aparece cerca del kilómetro 33, las luces que se meten en la caja del tráiler en la Sierra de Puebla. Pero lo del rezo, eso no lo había escuchado jamás. La primera noche que me pasó fue un miércoles, cerca de las 3 de la madrugada. Había tomado el tramo México-Cuernavaca justo después de pasar el último retén. La niebla ya estaba cubriendo todo como si la sierra se hubiera echado una cobija de humo. No se veía más allá de 3 metros. Reduje la velocidad a 30, encendí las luces antiniebla y me eché un trago de mi café frío. Y entonces lo escuché. Una voz, muy baja, saliendo del asiento del copiloto. Como si alguien estuviera murmurando, pero no en español. Era un idioma más antiguo, como canto, como eco, como si viniera de un lugar muy, muy lejano. Y al mismo tiempo, de adentro del tráiler. No me costó reconocer que era náhuatl, porque crecí en Milpa Alta y mi abuela me rezaba en náhuatl antes de dormir. Pero esta voz no rezaba como mi abuela. Era un rezo grave, lento, como una letanía vieja y olvidada. Lo primero que pensé fue que estaba alucinando, que el cansancio me estaba pasando factura. Subí el volumen del estéreo, puse rock viejito para no quedarme dormido y traté de olvidarlo. Pero no se fue. El rezo seguía, a veces más claro, a veces como si se alejara. Incluso hubo momentos en que la voz sonaba justo detrás de mi cabeza, como si alguien estuviera agachado en el asiento de atrás. Frené en seco, me bajé temblando, revisé la cabina con la lámpara del celular, abrí la puerta del copiloto. Nada,
Todo vacío. Pasaron unos 10 minutos antes de que me animara a volver a subir. El rezo ya no estaba. Encendí el motor y seguí el camino. Llegué a Cuernavaca al amanecer, hecho un manojo de nervios. Dormí unas horas en una pensión barata, pero no pude sacarme el rezo de la cabeza. Las siguientes 2 semanas lo escuché 3 veces más, siempre en el mismo tramo, entre el kilómetro 40 y el 65, siempre en noches de neblina densa, y siempre cuando iba solo. Una noche, decidido a enfrentar lo que fuera, llevé conmigo una grabadora vieja de periodista que había sido de mi papá. La puse en marcha en cuanto empecé el ascenso de la sierra. Era jueves, casi medianoche. Para cuando llegué al kilómetro 50, la niebla ya no dejaba ver ni las luces traseras del tráiler que había pasado minutos antes. Y entonces, ahí estaba otra vez, la voz. Esta vez no era un murmullo, era más clara. El tono había cambiado. Ya no era una súplica, era una especie de conjuro, algo que se repetía en ciclos. En mi mente empecé a traducir algunas palabras sueltas que recordaba de los rezos de mi abuela. Hablaba de sangre, de muerte, de oscuridad que regresa por lo que le fue arrebatado. Volteé el espejo y por primera vez vi algo. En la parte trasera de la cabina, justo en la litera, había una figura sentada. No podía verla bien por la oscuridad, pero tenía el torso desnudo, cubierto de lo que parecían marcas, como cicatrices o tatuajes. Su cabeza estaba inclinada hacia el suelo. No se movía, pero la voz venía de ahí. No frené, no grité, no hice nada. Solo seguí conduciendo como si eso fuera lo único que me mantenía vivo. Esa figura, fuera lo que fuera, no se movía. Y en algún punto, justo al entrar en el túnel antes de Tres Marías, desapareció. La grabadora seguía encendida. Cuando llegué a la terminal en Cuernavaca, la revisé. Estaba vacía, cero sonido, como si nunca se hubiera grabado nada. A esas alturas ya no sabía si estaba volviéndome loco, si era un truco de mi mente cansada o si de verdad algo estaba allá afuera. La última vez que lo vi fue hace apenas 3 semanas. Había tomado una ruta express de noche porque un compañero había enfermado. Llevaba medicamentos para una clínica privada en Cuernavaca. Sabía que iba a topar con niebla, pero ya me daba igual. Ya no era miedo lo que sentía, era algo peor, resignación. Pasando el kilómetro 57, las luces del tablero comenzaron a parpadear. El motor se sacudió un poco, como si le faltara gasolina, aunque el tanque estaba lleno. La niebla era tan espesa que sentía que el tráiler flotaba entre nubes podridas. Y entonces se encendió sola la luz de la cabina trasera. Volví el rostro lentamente, y ahí estaba. Pero esta vez no estaba solo. La figura, que ahora podía ver con más detalle, tenía la piel agrietada, como seca, como tierra resquebrajada después de una sequía larga. Sus ojos eran 2 agujeros negros, sin pupilas, y a su lado había otros 3 figuras más, todas rezando al mismo tiempo. El rezo era tan fuerte que retumbaba en el pecho, como si me lo gritaran desde adentro del cuerpo. La carretera desapareció, no veía nada, solo niebla y sombras, y esas voces repitiendo lo mismo una y otra vez. Fue entonces que el tráiler se apagó, sin más, todo en silencio, y después, un golpe seco. Desperté 2 horas después, con la nariz sangrando, el parabrisas estrellado y el tráiler a un lado de la carretera. Los paramédicos decían que era un milagro que estuviera vivo. Me encontraron solo, pero yo sabía que no lo estaba. Desde esa noche, algo cambió. A veces, incluso cuando estoy en casa, puedo escuchar el rezo. No en voz alta, no con palabras claras. Lo siento dentro, como un zumbido sagrado que vibra en los huesos. Fui con un curandero de Tepoztlán. Me limpió con huevo, con copal, con ramas de pirul. Me dijo que alguien, o algo, me había escogido, que no era raro en esa zona, que muchos traileros, sobre todo los que mueren en accidentes entre la niebla, son tomados por lo que él llamó los guardianes de la montaña. No todos los muertos descansan, mijo. Algunos se quedan cuidando el camino,
repitiendo los rezos que los sostienen entre el mundo de los vivos y el otro. Y a veces, cuando alguien como tú pasa solo, en la hora correcta, ellos entran a ver si estás listo para quedarte con ellos. Hoy ya no manejo de noche, ni en esa carretera, pero cada vez que escucho sobre un choque en la México-Cuernavaca en madrugada y el chofer muere sin explicación aparente, sé que no fue el clima, ni el sueño, ni la velocidad. Fue el rezo. Fue ese rezo antiguo que sigue buscando voces nuevas para ser completado. Y yo estuve a punto de ser una de ellas. Yo no creo en fantasmas. O bueno, no creía. Me llamo Adrián y manejo autobuses desde hace casi 15 años. Llevo la mayor parte de ese tiempo en la ruta costera de Oaxaca, específicamente la famosa Ruta 200, esa que serpentea entre Huatulco y Pinotepa Nacional, bordeando montañas, pasando por pueblos escondidos entre el monte y tramos solitarios donde el mar se asoma entre la maleza. Es una ruta larga, pesada, pero hermosa. O al menos eso pensaba antes de aquella madrugada. Era una noche de octubre. Llevaba el último turno, el de las 23 horas, saliendo desde Puerto Escondido. El pasaje venía tranquilo, estudiantes, 2 señoras mayores, un par de chamacos dormidos y un par de turistas despistados que no hablaban mucho español. Todo estaba en orden. Yo conozco bien esa carretera. Hasta con los ojos cerrados sabría cuándo vienen las curvas más cerradas o los tramos donde la señal se va. Justo pasando el desvío hacia Río Grande, la niebla empezó a espesar. No era raro en esa zona, donde la humedad sube desde el mar y se mezcla con el calor del pavimento. Pero esa noche, la niebla era diferente. Estaba más densa, como si se metiera dentro del autobús, pegándose en el parabrisas y en los espejos. Entonces, al llegar a una parada casi olvidada entre la maleza, justo antes del pueblo de San José del Progreso, vi una figura levantando la mano desde la orilla de la carretera. Frené por reflejo. Era una mujer. Se subió sin decir palabra. Iba descalza, con un vestido largo y suelto, y con un rebozo oscuro que apenas dejaba ver su rostro. Lo que sí noté de inmediato fue su vientre abultado. Estaba embarazada, muy embarazada. Me pareció extraño que a esas horas, en medio de la nada, alguien estuviera esperando transporte, pero no dije nada. Le pregunté a dónde iba y con una voz baja, apenas un susurro, dijo: «Hasta donde me lleve». Miré por el retrovisor y vi que se sentó en la parte de atrás, justo al lado de una señora dormida. Pensé que tal vez venía de alguna comunidad cercana, que algo le había pasado y necesitaba llegar a algún pueblo con clínica. No le di más importancia, pero a partir de ese momento, algo cambió. Los pasajeros empezaron a ponerse inquietos. Una señora se persignó sin razón aparente. Un niño comenzó a llorar de repente, sin que nadie lo calmara. El motor, que nunca me había fallado, empezó a dar tirones extraños, como si jalara aire. Los faros parecían perder intensidad. En la siguiente parada, en Bajos de Chila, subieron 2 personas más. Me extrañó que nadie bajara. El autobús ya iba medio lleno, y lo normal en esa ruta es que la gente se suba y baje todo el tiempo, en los ranchos, en las brechas, en los caminos de tierra. Fue entonces cuando me di cuenta. La mujer embarazada seguía ahí, sentada, callada, inmóvil. Tenía la cabeza agachada, como si estuviera durmiendo, pero el niño que iba a su lado ya no estaba. No lo vi bajar. Me asomé con disimulo y busqué con la mirada. Nada. Pensé que tal vez se había cambiado de lugar. Seguimos avanzando. En el siguiente tramo, la carretera cruza una zona de curvas muy cerradas y sin luz. Justo ahí se oyó un golpe fuerte en la parte trasera del autobús, como si algo hubiera caído desde dentro. Me detuve de golpe. Me paré, tomé la linterna que llevo siempre y caminé por el pasillo. La mujer ya no estaba en su asiento. ¿Se bajó?, le pregunté a la señora que estaba al lado. Ella me miró con los ojos grandes, abiertos de miedo, y negó con la cabeza. No se bajó, nada más desapareció, dijo en voz baja.
Busqué en el baño, entre los asientos, incluso debajo. Nada. No había rastros de ella. Pero en el lugar donde había estado sentada, había algo, una pequeña mancha oscura. Me agaché a ver. Era sangre, aún tibia. El resto del viaje fue un infierno. La temperatura dentro del autobús bajó tanto que todos comenzaron a abrigarse con lo que traían. Las luces interiores comenzaron a parpadear. Un pasajero vomitó sin razón aparente. Otro gritó que había visto una sombra pasar por el pasillo. Quise terminar el recorrido lo más rápido posible. No paré más, aunque me hicieran señas desde la orilla de la carretera. Sentía que si abría la puerta de nuevo, ella volvería a entrar. Cuando por fin llegamos a Pinotepa, todos bajaron en silencio. Nadie dijo una sola palabra, como si estuvieran en trance. Revisé los asientos uno por uno. Todo estaba en su lugar, menos un detalle. En el último asiento, el que está justo al fondo del lado izquierdo, había algo envuelto en un rebozo oscuro. Al abrirlo, encontré una pequeña figura hecha con ramas secas y pelo humano, amarrada con un listón rojo y un pedazo de papel doblado. Lo abrí. Decía, la que sube no baja, porque busca a su hijo. Sentí que el estómago se me retorcía. Tiré todo a la basura y me fui directo a la base. No dije nada, pero esa noche no dormí. Pasaron días antes de que me animara a contar lo que viví. Fue con los otros choferes, los más viejos, en una charla de madrugada en la base de Huatulco. Cuando mencioné a la mujer embarazada, se quedaron callados. Uno de ellos, don Eusebio, me miró serio y dijo, «Esa mujer ya se le ha subido a varios, siempre en la misma parada, siempre callada, y nunca se le ve bajarse. Algunos dicen que murió hace años, cuando el autobús se volcó en esa curva cerca de San José del Progreso. Dicen que iba con dolores de parto y que el chofer no quiso detenerse. Murió ahí, junto con el niño. Me quedé helado. Desde entonces cambié de ruta. No quise volver a manejar de noche y mucho menos por la ruta 200. Pero a veces, cuando paso por la terminal, escucho a los nuevos decir lo mismo. Se subió una mujer embarazada en la curva antes de San José. Iba descalza. Nadie la vio bajarse. Y yo solo los miro, sin decir palabra. Porque no hay nada que decir. Esa mujer sigue buscando a su hijo. Y el que la deja subir, ya no vuelve a dormir tranquilo.